¿Sabías que en el último libro de la Biblia se oculta una revelación estremecedora sobre las ciudades que caerán primero bajo el dominio del adversario final? No se trata de mitos modernos ni de conjeturas sin fundamento, sino de mensajes sagrados y visiones entregadas al apóstol Juan, quien recibió detalles precisos sobre el destino de las grandes metrópolis del mundo. Estas advertencias proféticas, plasmadas con intensidad en el Apocalipsis, nos muestran con claridad el orden en el que algunas de las potencias más influyentes del planeta enfrentarán el juicio del Altísimo. El texto no solo revela eventos futuros, sino también la magnitud espiritual de la lucha que se avecina, donde la corrupción, la idolatría y la arrogancia de las naciones tendrán consecuencias irreversibles. Si crees que la palabra de Dios sigue viva y poderosa, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comenta con fe: Señor, abre mis ojos espirituales para discernir los tiempos que vienen. Tu voz puede ser usada por el cielo para despertar otras almas. Prepárate para adentrarte en revelaciones que podrían transformar completamente tu forma de ver los tiempos finales. Cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, no se limitó a enviar mensajes aleatorios a 7 comunidades cristianas. Lo que ocurría era mucho más profundo, algo profético y trascendental que la mayoría pasa por alto. Las 7 iglesias mencionadas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, no eran simples congregaciones locales. Cada una representaba arquetipos espirituales, patrones repetitivos que se manifestarían a lo largo de los siglos en distintas culturas, ciudades y naciones. Cada una de estas ciudades antiguas tenía un peso cultural, político y económico significativo. Eran centros estratégicos de influencia donde se decidían rumbos de civilizaciones enteras. Éfeso, por ejemplo, no era solo una ciudad portuaria, era el eje comercial más vibrante de Asia Menor, comparable en su tiempo a lo que hoy podríamos considerar Nueva York. Allí se erigía el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, símbolo de una sociedad volcada completamente al materialismo y al placer sin límites. Pérgamo, por otro lado, era descrita por Juan como el lugar donde residía el trono del enemigo, lo que revela su conexión directa con la fusión del poder político con los cultos idolátricos. Era una ciudad donde la autoridad del gobierno y la influencia espiritual distorsionada se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Y la Odisea, símbolo de autosuficiencia y arrogancia espiritual, era un centro de riqueza donde sus habitantes afirmaban no necesitar nada, pero a ojos de Dios estaban ciegos, desnudos y espiritualmente vacíos. ¿No te resulta familiar? Porque muchas de las ciudades modernas encajan perfectamente en estos perfiles proféticos. Estas ciudades fueron escogidas con propósito. No eran elecciones aleatorias, eran modelos proféticos. Juan estaba viendo mucho más que su presente. Estaba siendo testigo del futuro de la humanidad, de cómo ciertas ciudades, con sus sistemas corruptos, serían prototipos de los centros urbanos que liderarían el rechazo masivo a la verdad divina en los tiempos finales. Comercio desenfrenado, poder político contaminado y una religión vacía. Esos eran los ingredientes que conformaban estas metrópolis espiritualmente enfermas. Y luego, en el capítulo 17 del Apocalipsis, Juan nos lleva aún más profundo al describir la caída de Babilonia la Grande con detalles que estremecen. Y al analizar sus palabras, queda claro que no se refiere solo a la antigua Babilonia mesopotámica. Esta Babilonia representa un sistema global, una estructura que abarca todas las ciudades y culturas que han puesto la codicia, el placer y la ambición por encima de la voluntad de Dios.
Es llamada la madre de todas las infidelidades espirituales, como se menciona en el versículo 5. Y eso no es solo simbólico, sino una descripción muy clara de lo que está por suceder. Apocalipsis 18:3 dice que los comerciantes del mundo se enriquecieron a costa del lujo excesivo de esta ciudad. Es decir, Juan estaba presenciando centros de comercio global donde la riqueza y el lujo son adorados como si fueran divinos. Lo alarmante es que Juan dice que todo ese esplendor será destruido en una sola hora. Apocalipsis 18:17 lo dice así: porque en una sola hora ha sido arruinada tanta riqueza. En el siglo I esto sonaba imposible, pero hoy, con la velocidad de los mercados digitales, sabemos que una crisis financiera puede colapsar naciones enteras en minutos. Las ciudades que caerán primero serán aquellas que más dependen de este sistema globalizado basado en el consumo, en la avaricia y en la ausencia total de principios espirituales. Juan vio a los grandes comerciantes llorando porque ya nadie compra sus productos, y a los capitanes de barcos mirando desde lejos el humo que subía de las ciudades arrasadas. No son metáforas poéticas, son visiones proféticas de eventos concretos. La destrucción de los principales centros de poder económico y comercial. Y Roma, la ciudad eterna, que tuvo un rol central en las profecías de Daniel, también es mencionada con fuerte simbolismo. En Apocalipsis 17, Juan habla de una mujer sentada sobre una bestia escarlata y dice que está asentada sobre 7 colinas. Cualquiera en el tiempo de Juan sabía a qué se refería. Roma era conocida por sus 7 colinas, pero esta mujer representa más que una ciudad física. Es un sistema entero que combina poder político y autoridad espiritual corrompida. Esta figura femenina, que simboliza la gran ciudad, está destinada a ser traicionada. Apocalipsis 17:16 nos dice que los mismos 10 reyes que en un principio apoyan a la bestia, más tarde se volverán contra ella y la dejarán en ruinas. El centro del sistema será derribado desde dentro. Roma, como emblema del orgullo humano, la autosuficiencia y el control religioso autoritario, caerá por obra de aquellos que alguna vez la respaldaron. No será solo una caída física, sino el colapso de todo un imperio espiritual que desafió abiertamente al Altísimo. Es en ese lugar donde los poderes políticos y religiosos se unen con un propósito oscuro: oprimir, silenciar y perseguir al pueblo que permanece fiel al Altísimo. Cuando Juan contempló la caída de esta figura profética que representa a Roma, no solo vio una tragedia, vio el desplome de un sistema entero que durante siglos había sometido a los santos con mano dura. La opresión finalmente recibiría su sentencia y el cielo declararía justicia sobre la tierra. Pero hay otra ciudad en el relato profético que guarda un misterio aún más profundo: Jerusalén. La ciudad elegida por Dios, el epicentro del pacto, el lugar donde su nombre fue colocado, también se convierte en símbolo de rebelión. En Apocalipsis 11:8, Juan hace una declaración que estremece el alma. Dice que los cuerpos de las 2 testigos estarán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Jerusalén, comparada con Sodoma y Egipto. ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras? Sodoma representa la depravación extrema y Egipto, la esclavitud opresiva. Juan no está hablando de geografía, está describiendo el estado espiritual de la ciudad santa. Un lugar que fue destinado para la gloria, pero que, por su corrupción, se tornó en morada de oscuridad. Sin embargo, Jerusalén tiene un rol dual dentro del panorama profético. Por un lado, será ocupada por la bestia durante un periodo determinado, pero por otro, es la ciudad que será completamente restaurada y glorificada por Dios. En Apocalipsis 11, Juan recibe una vara para medir el templo, pero se le indica que no mida el atrio exterior.
porque ha sido entregado a los gentiles. Se nos dice que ellos pisotearán la ciudad por 42 meses, es decir, 3 años y medio, el mismo periodo que el profeta Daniel identifica como la gran tribulación. Durante este tiempo, Jerusalén estará bajo dominio de poderes hostiles, enemigos del plan divino, pero esa ocupación no durará para siempre, es pasajera. Jerusalén no compartirá el mismo destino que otras metrópolis corruptas que serán destruidas para siempre. No, Jerusalén será redimida, purificada y restaurada como la morada definitiva de Dios con los hombres. La Jerusalén terrenal será transformada por la intervención divina, y de lo alto descenderá la Jerusalén celestial, la ciudad eterna, vestida como una novia preparada para su esposo. La historia de Jerusalén es un reflejo del corazón humano, caída, juicio, pero también redención. Por eso tiene un lugar tan especial en las profecías. No es simplemente una ciudad más en el mapa de los eventos finales, sino el epicentro de la restauración divina. Cuando Juan observó la ruina de Babilonia en Apocalipsis 18, lo que presenciaba no era solo la destrucción de una ciudad, sino el colapso de un sistema económico global que había atrapado a las naciones en su red de codicia y poder. Si prestas atención a la lista que Juan enumera en Apocalipsis 18, 12, 13, notarás que no está describiendo cualquier mercado antiguo. Menciona oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera fragante, objetos de marfil, metales como el bronce, hierro, mármol, especias aromáticas, vino, aceite, flor de harina, trigo, animales de carga, rebaños, caballos, carros y almas humanas. Detente en esa última línea. Es aterradora. Juan está viendo cómo, en este sistema comercial mundial, los seres humanos han sido reducidos a meras mercancías. Tráfico humano, explotación laboral, esclavitud disfrazada de progreso. Está presenciando cómo se comercia con todo lo que degrada la dignidad de las personas. En esas ciudades, el dinero se convirtió en el nuevo Dios y todo valor moral fue sacrificado en el altar del lucro. Estas metrópolis serán las primeras en tambalearse porque su estabilidad depende enteramente del sistema babilónico. Y cuando ese sistema colapse, ellas caerán como castillos de arena ante la marea. Juan vio a los mercaderes llorando desconsolados porque ya nadie compraba sus productos. Vio ciudades enteras, construidas sobre la base del comercio internacional, quedar vacías de un día para el otro. Silencio en calles que antes rebosaban actividad frenética. ¿Y qué ciudades encajan hoy en esa descripción? Los gigantes financieros del mundo: Nueva York, Londres, Tokio, Hong Kong, Dubái, ciudades donde se mueven miles de millones diariamente, donde las decisiones económicas de unos pocos afectan a millones. Pero en medio de todo ese movimiento, han perdido su alma, su propósito, su conexión con lo eterno. Y cuando llegue el juicio sobre el sistema económico global, la caída de estas ciudades será tan súbita, tan brutal, que sus propios habitantes quedarán paralizados, sin poder comprender cómo todo colapsó tan rápido. Juan no habla en metáforas vagas. En Apocalipsis 18:17 dice: en una sola hora quedó devastada tanta riqueza. Y menciona a los marineros, capitanes de barco y todos los que comerciaban por el mar, observando desde lejos, paralizados ante el humo de la destrucción. Juan no simplemente estaba viendo visiones aisladas del futuro, estaba observando, con ojos espirituales abiertos, los movimientos precisos de las ciudades portuarias que dominarán el comercio global en los últimos días. Estas ciudades no son comunes. Son nodos neurálgicos donde el dinero, la política, la cultura y la inmoralidad se entrelazan. Y Juan ve cómo reaccionan cuando llega la justicia divina. El juicio será tan intenso,
tan devastador que quienes dependen de esas ciudades para su riqueza no se atreverán ni siquiera a acercarse. Desde lejos contemplarán su ruina, paralizados por el temor. El relato continúa y se vuelve aún más impactante. Juan escribe que al ver la columna de humo ascendiendo desde la destrucción, las multitudes exclaman con desesperación: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Esa pregunta no es retórica. Es la expresión de un colapso total, de una incredulidad que corta el aliento. Lo que antes era símbolo de poder, influencia y grandeza inquebrantable, ahora se convierte en ceniza. Los capitanes de navíos, los marineros, los trabajadores de los puertos, todos observan desde la distancia mientras el fuego consume las metrópolis que parecían eternas. Estas no son ciudades comunes. Juan está hablando de centros comerciales únicos en la historia humana. Puertos colosales, cargados de contenedores, de transacciones millonarias, de corrupción camuflada bajo el disfraz del progreso. Y en el versículo siguiente, el lenguaje se vuelve desgarrador. Los hombres se cubren la cabeza, gritan de dolor, lloran y lamentan, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! Donde todos los que tenían navíos en el mar se enriquecieron con su opulencia, porque en una sola hora fue asolada. Una hora, una destrucción repentina, fulminante, inimaginable. Juan repite esta idea como un eco profético, como un tambor espiritual que golpea una y otra vez. El juicio será rápido y sin advertencia previa. Las ciudades que hoy parecen invencibles serán reducidas a escombros en cuestión de minutos. Y entre las acusaciones más graves, Juan menciona el comercio de almas humanas. No es una metáfora. Se refiere al tráfico de personas, a la esclavitud moderna que todavía fluye como un río oscuro a través de muchos puertos del mundo. Las ciudades portuarias que se han convertido en puertas de entrada para toda forma de corrupción, tráfico y maldad serán las primeras en probar la cólera divina. La concentración de poder político y económico nunca ha sido ajena al juicio de Dios, y el Apocalipsis lo confirma. Juan contempla cómo estas capitales, los centros de decisión mundial, se convertirán en blanco directo del juicio celestial. En Apocalipsis 16, durante el derramamiento de las 7 copas de la ira, Juan presta atención a un evento específico. En el versículo 19 se nos dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron. No se trata de una catástrofe localizada, sino de una cadena de colapsos simultáneos en múltiples capitales del mundo. ¿Y por qué esas capitales caerán primero? Porque son el epicentro desde donde se dictan leyes que se oponen directamente a la voluntad divina. Son los lugares donde se firman decretos que promueven el pecado, donde se persigue al pueblo de Dios, donde se establecen normas para rendir culto obligatorio a la bestia. En Apocalipsis 13:15, Juan ve cómo se da vida a la imagen de la bestia y se obliga a todos a adorarlo, so pena de muerte. Pero hay algo que muchos no comprenden. Estas capitales no caerán únicamente por ataques militares ni por colapsos económicos. Serán derribadas por juicios divinos directos, plagas sobrenaturales, terremotos destructivos, fenómenos del cielo que desafían toda explicación científica. En Apocalipsis 16:21, Juan describe una lluvia de granizo cuyo peso alcanza el de un talento, aproximadamente 34 kilos. Imagínate piedras de 34 kilos cayendo desde el cielo sobre ciudades como Washington, Londres, París, Berlín, Pekín o Moscú. Capitales que se han convertido en centros de poder humano y que han olvidado completamente a su creador. La advertencia es clara: ningún imperio, por más avanzado que sea, puede resistir cuando Dios decide actuar. Y Juan fue testigo de cómo la corrupción alcanzaría niveles tan escandalosos que el cielo mismo no permanecería en silencio.
En Apocalipsis 17:4 describe una figura vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, llevando una copa de oro en la mano, llena de abominaciones e inmundicias. Esa figura representa más que una persona. Es el retrato de ciudades enteras entregadas a la inmoralidad, donde la corrupción moral se ha convertido en la norma, no en la excepción. Lugares donde el tráfico humano, la prostitución, la adicción, el juego y todo tipo de vicios son promovidos abiertamente y hasta celebrados. Son centros de producción, exportación y glorificación de todo aquello que ofende a Dios. Y en Apocalipsis 18:3, Juan explica con precisión por qué estas ciudades serán destruidas. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. No se trata solo de pecado individual, sino de sistemas organizados que corrompen naciones enteras. Ciudades como Las Vegas, Ámsterdam o Bangkok, mundialmente conocidas por sus industrias del placer, no fueron simplemente observadas por Juan como focos de inmoralidad. Él vio algo más profundo. Vio cómo estos centros de corrupción se convertirían en modelos a seguir por el resto del mundo. Su cultura del pecado no quedaría contenida dentro de sus fronteras. Al contrario, como una plaga espiritual, se extendería hasta que todas las naciones bebieran del vino de su fornicación. Y eso es exactamente lo que la profecía dice. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3. La inmoralidad dejará de ser escandalosa para convertirse en norma. Lo que hoy choca, mañana será celebrado. Lo que hoy se oculta, mañana será aplaudido. Pero la palabra es clara, el juicio será proporcional a la corrupción. En Apocalipsis 18:6, Juan escucha una voz poderosa que declara: «Dadla a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó, dadle a beber el doble». Esto no es exageración poética, es justicia divina en su forma más pura. Las ciudades que han exportado inmoralidad, vicios y pecado serán juzgadas con el doble de severidad. Su caída será total, irreversible. Su influencia maligna será cortada de raíz. Y el orden en que esto sucederá no será aleatorio. Juan no vio estas visiones en secuencia caótica, sino en una progresión profética muy clara, establecida por el propio Dios. Hay una secuencia de juicio. Primero, caerán las ciudades comerciales. En Apocalipsis 18:2 se declara: «Cayó la gran Babilonia». El verbo está en pasado perfecto, es definitivo. Las ciudades que viven únicamente del comercio internacional serán las primeras en colapsar porque son las más dependientes del sistema económico babilónico que será destruido. Cuando los mercados globales se derrumben, esas ciudades no tendrán nada a lo que aferrarse. Después caerán las ciudades de poder político. En Apocalipsis 16:19 leemos: «La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron». Estas capitales intentarán mantener el orden y el control, pero ya sin recursos económicos. Su poder será un espejismo. Sin finanzas, sin estabilidad, sus gobiernos se desmoronarán. La caída será inevitable. En tercer lugar, vendrá el juicio contra las ciudades religiosas apóstatas. Apocalipsis 17:16 lo describe con crudeza. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos poderes políticos que antes las protegían serán los que las destruyan. Los templos falsos, los líderes corruptos, las instituciones religiosas que traicionaron a Dios, todo será expuesto y consumido. Y por último, las ciudades de los placeres prohibidos.
Estas serán las últimas en caer, porque hasta el final la humanidad intentará escapar de la realidad sumergiéndose en el pecado, las drogas, el entretenimiento vacío. Pero cuando caigan, será final. Apocalipsis 18:21 nos muestra un acto simbólico lleno de poder espiritual. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más. Esas palabras retumban como campanas de juicio eterno. El colapso no será parcial ni temporal. Será el fin absoluto de todo sistema humano que se haya levantado contra el Creador. Y cuando toda ciudad rebelde haya caído, Juan ve algo glorioso, algo que nos deja sin palabras. En Apocalipsis 21:2, él declara: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén no es una obra arquitectónica humana, es la obra maestra de Dios. Es perfecta, eterna, incorruptible. Mientras todas las ciudades terrenales colapsan por su rebeldía, esta ciudad desciende como respuesta divina a la decadencia del mundo. En el versículo 3, Juan escucha una voz poderosa que proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrá comercio corrupto, porque todo será provisto por el Padre. No habrá más sistemas de poder opresivos, porque el reino será gobernado por el mismo Dios. No existirá más la religión falsa, porque todos conocerán al Señor cara a cara. No quedará espacio para placeres prohibidos, porque la alegría verdadera será accesible para todos. Juan describe esta ciudad con detalles majestuosos: muros de jaspe, calles de oro puro, puertas hechas de perlas gigantes. Pero lo más impactante no es lo que tiene, sino lo que ya no tendrá. En Apocalipsis 21:4 se nos da una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá muerte, no habrá más dolor. El llanto, el clamor, la angustia que definieron a las ciudades caídas, desaparecerán para siempre. Esta es la victoria definitiva. Las ciudades humanas, rebeldes y orgullosas, se desplomarán una tras otra. Pero la ciudad de Dios, pura y eterna, permanecerá firme como testimonio del amor que todo lo restaura. Esta es la historia de cómo la misericordia celestial vence a la arrogancia humana, de cómo la justicia del Altísimo se impone sobre los sistemas corrompidos del mundo. Hermano, hermana, cuando Juan recibió estas revelaciones en la isla de Patmos, no estaba soñando con mitos o metáforas religiosas. Lo que vio fue la verdad inminente del futuro de nuestro planeta. Las primeras ciudades en caer bajo el dominio de la bestia no serán escogidas al azar. Serán aquellas que más se alejaron de la luz divina, que despreciaron la verdad y abrazaron la oscuridad. La gran pregunta es: ¿dónde estás tú espiritualmente? ¿Estás viviendo dentro del sistema corrupto de Babilonia, adaptándote al mundo y sus engaños? ¿O estás anhelando la nueva Jerusalén, caminando por fe hacia la ciudad celestial preparada por Dios? El mensaje del Apocalipsis no es uno de terror sin salida, sino de esperanza gloriosa para los que perseveran. Sí, habrá juicio para quienes se rebelan, pero también hay salvación poderosa para los que permanecen fieles al Cordero. En Apocalipsis 18:4 escuchamos una de las advertencias más urgentes: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es el llamado de Dios para ti hoy. Él está extendiendo su mano para sacarte espiritualmente de Babilonia antes de que sea demasiado tarde.
te está invitando a ser ciudadano del reino eterno, a buscar la nueva Jerusalén mientras hay tiempo, a vivir con propósito y pureza en medio del caos. Que el Espíritu Santo toque tu corazón hoy, que escuches este llamado y respondas con fe, con entrega y con obediencia. Si esta palabra habló a tu vida, suscríbete al canal ahora mismo. Dale me gusta a este video para que la luz del mensaje llegue a otros. Y deja un comentario escribiendo: yo quiero ser ciudadano de la Nueva Jerusalén. No sabes a cuántos corazones puedes tocar con un simple acto de fe. Que Dios te bendiga grandemente.